de marzo de 2020. Es un día muy especial. El domingo es el día del Señor, es el día cuando la iglesia debe congregarse, cuando el pueblo de Dios debe adorar a su Señor, debe recordar la obra majestuosa de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario a través de los símbolos como es el pan, como es la copa, y debe recordar que nuestra salvación tuvo un precio muy alto a pagar. Realmente el domingo es un día muy especial. Y usted me dirá, pero claro, ahora no podemos ir a la iglesia, ahora no podemos congregarnos, está prohibido. Bueno, te quiero decir una buena noticia en esta mañana. La buena noticia es que la iglesia no es un edificio. La iglesia es en verdad cada hombre y cada mujer que tiene a Cristo en su corazón y entonces se convierte en parte de la iglesia. Así que si estás en casa, si estás con tus seres queridos que están ahora acompañándome, podemos decir, esta es la iglesia. Y la iglesia está reunida en el nombre del Señor. Recordemos esa promesa que dice, donde están dos o tres congregados o reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio. Así que el Señor está en medio de dos o tres que se congregan en su nombre. ¡Qué maravilla! Este domingo aprovechémoslo para honrar a nuestro Dios, honremos a nuestro Creador y sobre todo adoremos a nuestro Salvador, el Señor Jesús. Antes de compartir la palabra del Señor, quiero pedir un motivo de oración muy especial. Nuestra misionera, nuestra hermana Kenia Tuesta, está con Guadalupe, más conocida cariñosamente como Lupita, allá en Perú, y la misionera Rosy están varadas, no pueden salir por motivo de que hay el cierre de las fronteras. Ellas fueron para dar un curso para instructoras o como instructoras de maestras de niños y ahora no pueden salir desde Puno, Perú. Por favor, iglesia, oremos por ellas para que Dios en su gracia les conceda la oportunidad de regresar y llegar hasta nosotros para que puedan contar las bendiciones de haber dado ese curso para maestras y maestros de niños. Por otro lado, también quiero decirte, mi querido amigo, mi querida amiga, si tienes el deseo de conocer más profundamente la palabra de Dios, yo te puedo enviar vía telefónica, obviamente, vía WhatsApp, el primer nivel de discipulado de nuestra iglesia, de la iglesia cristiana misionera. Ahora que estás en casa, ahora que tienes tiempo, puedes estudiar más profundamente la palabra de Dios. Y quiero pedirte que por favor escribas pidiendo ese curso, el primer nivel, el primer módulo de lo que es nuestro discipulado de la iglesia cristiana misionera. Y con mucho placer te vamos a dar ese discipulado para que tú lo hagas, para que tú puedas conocer más de las verdades del Señor. Bueno, dicho esto, ¿qué le parece si podemos abrir la Biblia ahora en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 16? Quiero comenzar diciendo que a veces hay personajes que han hecho confesiones maravillosas, confesiones que han quedado registradas en la historia, declaraciones que vale la pena recordar. Y quiero aquí en la palabra del Señor mostrarte una declaración tremenda que nos hace el apóstol Pedro. Mira lo que dice en el Evangelio de Mateo capítulo 16 a partir del versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, la declaración que realmente sobresale acá es la confesión que hace el apóstol Pedro cuando el Señor pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después se dirige personalmente a sus discípulos: y para ustedes, ¿quién es? ¿Quién soy yo? ¿Qué concepto tienen de mí? Y el apóstol Pedro hace esta tremenda declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta declaración significa que el apóstol Pedro creyó, reconoció que Cristo es el enviado de Dios, es el Mesías, el ungido de Dios, el que vino para efectuar la obra de salvación del hombre. El hombre que está perdido, el hombre que está apartado de Dios, por medio de Jesucristo puede encontrar la reconciliación. Y el apóstol Pedro hace esa tremenda declaración: mis amigos, mis amigas, no hay otro Salvador. Jesucristo es el único que Dios envió para salvar al hombre y para salvarlo eternamente de sus pecados y para darle la vida eterna en el cielo. Ahora, a continuación, viene una declaración por demás de importante hecha por Jesús. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Una declaración por demás de importante, porque Jesús ahora va a hacer referencia a algo muy especial, a algo que Él aprecia de una manera espectacular. Está declarando que va a fundar su iglesia. Él está diciéndole a Pedro: tú eres bienaventurado por tu declaración, pero te quiero decir algo. Voy a construir una iglesia. Voy a escoger un pueblo para que sea mi pueblo espiritual y para que ese pueblo me siga, para que ese pueblo me sirva y para que yo pueda bendecir a ese pueblo. Ese pueblo es la iglesia. Qué lindo que el Señor, ¿no es cierto?, nos habló desde el comienzo de este pueblo tan especial como es la iglesia. Ahora, estamos en tiempos, decía yo, donde no podemos congregarnos, donde no podemos asistir a la iglesia, y nosotros de repente estamos preocupados diciendo: ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Una hermana me mandó un mensaje el otro día y me dice: yo quiero ir a la iglesia, yo quiero congregarme, yo quiero recibir la palabra de Dios. ¡Qué buen deseo! Pero lastimosamente ahora todos los locales están cerrados, pero la iglesia está viva. La iglesia somos nosotros. Quiero recordarte que hay algunos aspectos personales muy importantes que tienen que ver con nosotros y nuestra relación con la iglesia. En primer lugar, decirte que todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal es miembro de la iglesia. Recordarte las palabras de Jesús que dice en 1 de Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que creen, que reciben a Jesús en su corazón, y por ende estos son parte o son miembros de la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia que no está bajo un título denominacional, que no está bajo una cobertura simplemente humana, sino que esa iglesia le pertenece a Jesús. El Señor Jesús dijo: mi iglesia. Claro que esto nos da gozo, nos da alegría saber que yo soy parte, yo soy miembro de la iglesia, no de un grupo especial, no de un hombre en particular, sino de la iglesia de Jesucristo. Dice aquí: mi iglesia. Qué lindo saber eso, ¿no es cierto? Que tú y yo somos miembros
de la iglesia de Jesucristo. Ahora, todos los creyentes, todos los miembros de la iglesia de Jesucristo deberían tener hábitos, practicar hábitos piadosos. Por ejemplo, el hábito de la oración. No podés irte a la cama en la noche sin antes darle gracias a Dios por un día de vida que te ha dado. No podés levantarte de mañana sin orar al Señor, sabiendo que es Dios quien te da la vida, quien te da la salud. ¿Cuántas personas en el mundo ahora están en un hospital, están en una cama enfermos y no gozan de lo que tú estás gozando, de buena salud? Por lo tanto, en oración dale gracias a Dios. Este es un hábito piadoso que todo cristiano debe practicar, la oración. También podés poner en las manos del Señor tus planes, tus proyectos en oración, tus inquietudes. También puedes darle gracias a Dios por los logros, por las bendiciones que has recibido. Entonces, la oración no debe pasarse por alto jamás en la vida de un hijo de Dios, en el miembro de una iglesia local. Por otro lado, otro hábito piadoso también es la lectura de la Biblia. Ahora que tenemos tiempo en la casa, podemos aprovechar para estudiar la Biblia, para leer la Biblia. Algunas personas tienen la costumbre de leer un texto en el Antiguo Testamento, otro texto en el Nuevo Testamento, o de pronto leen un versículo en un libro, otro versículo en otro libro, y están así aprendiendo de la palabra de Dios. Pero yo te quiero decir algo, es muy importante que tú tengas un conocimiento del todo de la palabra de Dios. Y eso solamente lo vas a lograr si estudias desde el Génesis hasta el Apocalipsis. O por lo menos leyendo, comenzando desde Mateo, todos los días, 2, 3, 4 capítulos al día leyendo la Biblia. Y así vas terminando Mateo, después viene Marcos, y cuando te das cuenta estás llegando al libro de Apocalipsis. La palabra de Dios es el alimento espiritual del cristiano y el cristiano debe leer la palabra de Dios. Los miembros de la iglesia de Jesucristo debemos tener estos hábitos piadosos, orar y leer la palabra de Dios. El mayor ejemplo de esto es nuestro Señor Jesús. Cuando Él estaba acá en la tierra, dice que muy de mañana, siendo aún oscuro, Él salió a un lugar aparte para orar y para tener un tiempo de comunión con Dios. Ese tiempo de comunión lo necesitamos nosotros a través de la lectura de la palabra del Señor. Por otro lado, todo cristiano debe bautizarse. Esta es una práctica que viene en obediencia de lo que mandó el Señor Jesús. Si eres parte de una iglesia, si eres miembro de una iglesia local, entonces el hecho de bautizarte significa que tú eres un cristiano de compromiso. Tu compromiso con Dios significa obediencia. Y la obediencia a la palabra de Dios significa que debes bautizarte. Qué lindo cuando en la iglesia tenemos estos bautismos, hermanos que obedecen al Señor. Recordad la palabra de Jesucristo a sus discípulos cuando le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor dio la orden de que prediquemos, pero también dio la orden que bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el cristiano, miembro de la iglesia de Jesucristo, practica el bautismo, es decir, se bautiza en el nombre de la Trinidad. También otra práctica piadosa que todo cristiano debe en su vida, valga la redundancia, practicar es servicio. El servicio cristiano. ¿Qué significa eso? Significa que como hijos de Dios, con un corazón lleno de gratitud por todas las bendiciones, por la salvación, por todo lo que Él nos da diariamente, disponemos de una parte de nuestro tiempo para servirle a Él. Y como dice el Salmo 100, servid a Jehová con alegría, sin quejarse,
sin murmurar porque otros no sirven. Nosotros tenemos que disponer nuestro corazón al Señor para servirle. Entonces, esos son los hábitos piadosos que todo cristiano de manera individual debe tomar muy en serio en su relación con Dios y su relación con la iglesia. Pero también, si seguimos hablando de la iglesia, tenemos que tomar en cuenta aspectos colectivos de la iglesia local. ¿Cuáles son esos aspectos colectivos de la iglesia local? Todos los creyentes, todos los cristianos, todos los miembros deben congregarse para alabar y adorar a Dios de manera colectiva. ¡Qué tremenda verdad! Concuerda con Hebreos, ¿no es cierto?, cuando nos dice el escritor allá, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Qué bueno que un cristiano tiene un compromiso con Dios a través de una vida devocional, eso en su área más personal, más individual, más privada, pero qué bueno también que podemos colectivamente adorarle al Señor, cantarle al Señor. Muchos de repente ahora estamos extrañando esta práctica, ¿no es cierto? El hecho de ir a la iglesia, saludar a los hermanos, echarnos ese abrazo, ¿no es cierto?, de afecto, de cariño, y ahí juntos entonar alabanzas a Dios. Ahora estamos extrañando, pero reitero, puedes hacerlo en tu casa, puedes hacerlo con tus hijos, puedes tener un tiempo devocional en tu casa diariamente, y ahí puedes disfrutar de esa comunión con tus hijos, pero también alabándole a nuestro Señor. Entonces la iglesia, de manera colectiva, debe reunirse, debe congregarse, debe alabar y debe adorar a Dios. Por otro lado, también colectivamente debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Dice en el libro de Proverbios, el capítulo 3, versículos 9 y 10, honra al Señor con tus bienes. Todos nosotros tenemos bienes materiales. Tenemos una casa, tenemos movilidades, tenemos una cuenta bancaria, tenemos dinero que ganamos, ¿no es cierto? Y como cristianos tenemos el deber también de apartar los bienes materiales para honrar a Dios. Ahora, esto es algo que yo estoy seguro causa polémica en el mundo. Y que muchas veces escuchamos comentarios que los pastores son aquellos que se están enriqueciendo a costa del esfuerzo y del sacrificio de los miembros de su iglesia. Bueno, tengo que admitir que hay pastores que de verdad están exigiendo, están diciendo a los miembros de sus iglesias que es una obligación darle a Dios los bienes materiales. Yo te quiero decir algo. Si hay algo que Dios acepta, es cuando nosotros damos nuestra ofrenda, damos nuestro diezmo, pero lo damos de corazón. Es voluntario. Es una manera de honrar a Dios. Es una manera de adorar a Dios. Qué lindo cuando una persona tiene un salario y aparta una parte de su salario y dice, Señor, te voy a honrar, te voy a adorar con esta parte de mi salario. Qué bueno cuando hay una persona que dice, Señor, en mi casa tengo espacio, en mi casa tengo bastante comodidad como para recibir a un grupo de personas. Voy a comenzar ahí en mi casa una célula, un culto familiar para que mis vecinos, para que mis amigos, para que mis hermanos vengan a este lugar. Pone sus bienes materiales a disposición del Señor. Qué bueno cuando hay un hermano que dice, voy a ir en mi moto a recoger a esta nueva creyente, este nuevo creyente, a esta familia, voy a ir a recoger en mi movilidad, y pone sus movilidades al servicio del Señor. Eso es honrar a Dios. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es con alegría. Entonces aprendemos que podemos honrar a Dios de manera voluntaria como un acto de adoración a Dios, y lo hacemos con alegría, queriendo bendecir y honrar el nombre
de nuestro Señor. También, si hablamos de otro aspecto, de la parte colectiva de la iglesia, los hermanos deben preocuparse por el crecimiento de la iglesia local. La iglesia local necesita crecer. El cuerpo de Cristo debe expandirse. El cuerpo de Cristo debe fortalecerse. Y qué bueno que los miembros de la iglesia sienten la necesidad de aportar con sus dones, con sus talentos, saliendo a evangelizar, saliendo a ganar almas para Cristo. Cada iglesia local debe salir. Mis queridos amigos, creo que ahora, en este tiempo que estamos viviendo, Dios nos está enseñando, escuché por ahí por el Facebook, 3 cosas que son fundamentales con relación al creyente, con relación al miembro del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Dios quiere que cada miembro de su iglesia se haga un autoexamen para ver cómo está su relación con Dios. Mi querido hermano, yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás siendo un miembro, un hijo de Dios que está teniendo un tiempo devocional para leer la Biblia, para orar, para clamar al Señor? Entonces, cada hijo de Dios debe hacer un autoexamen. Pero por otro lado, también, cada hijo de Dios debe ponerse delante de la presencia del Señor y debe hacerse la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo para alcanzar al mundo que está perdido? ¿Qué estoy haciendo yo para involucrarme en la evangelización del mundo? Es muy importante. En segundo lugar, Dios tiene también una palabra para la iglesia. Eso fue lo que escuché en el Facebook. Dios tiene una palabra para la iglesia. Como iglesia local, ¿qué estamos haciendo para impactar nuestro mundo con el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué programas tenemos para alcanzar a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios para Cristo? Yo creo que ahora el Señor nos está dando un sacudón como iglesia para mostrarnos la urgencia de involucrarnos en su obra y ganar almas para Él. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los matrimonios, las familias para Cristo. Y por último, Dios también habla al mundo. Y Dios habla al mundo y le está diciendo al mundo, mira, la tecnología, los avances científicos, la fama, el dinero, no nos puede ayudar cuando llega una pandemia como la que estamos viviendo. Mira, la vida tiene sus límites. El hombre, aunque se cree tan grande y tan importante, tiene sus límites. Y el hombre tiene que enfrentar el tema de la muerte, el tema de cómo va a encarar la eternidad. Mira una cosa muy importante. Si todavía no eres un hijo de Dios, yo te quiero invitar en esta mañana a que entregues tu vida a Jesucristo, a que lo aceptes como el Salvador personal tuyo, que hagas una oración diciéndole, Señor, ven a mi vida, te entrego mi vida, te reconozco como mi Salvador personal. Y quiero pedirte también que a partir de esa decisión seas un miembro con compromiso en una iglesia donde se enseñe de verdad la palabra de Dios. Y como miembro de la iglesia seas un aporte que haga posible que otros también puedan conocer a Cristo. Bueno, pudiéramos concluir en esta mañana que aunque la iglesia del Señor no puede congregarse como rutinariamente lo hacía cada domingo en el local, ahora la iglesia tiene la oportunidad de volver al inicio, de congregarse en casa, de tener un tiempo devocional en casa, en familia, de leer la palabra de Dios, de leer algo que le sirva como un devocional para acercarse al Señor. Y de esa manera entonces la iglesia sigue predicando y sigue creyendo, sigue fortalecida en el Señor. Y cuánto lo necesitamos ahora, ¿verdad? Cuánto necesitamos del Señor. Yo creo que hay una preocupación generalizada en el mundo. Una preocupación, ¿qué va a pasar en el inmediato futuro?
¿Qué va a pasar en el futuro de aquí a 3, 4, 5 meses? ¿Será que se van a poder seguir con las clases en los colegios, en las escuelas, en las universidades? ¿Será que se va a poder seguir haciendo la vida como anteriormente veníamos haciendo con toda libertad? Hay muchas preguntas que no podemos contestar, pero hay una cosa muy segura que podemos decir con toda claridad en esta mañana. Pase lo que pase, venga lo que venga, el Señor estará con nosotros, pues así ha dejado su promesa. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una verdad que cada cristiano no debe olvidar. Y si el Señor está con nosotros, viene la famosa pregunta, ¿quién contra nosotros? Nadie nos puede vencer, nadie nos puede derrotar si hemos creído, si nos hemos refugiado en el Señor Jesús, si estamos bajo la sombra del Omnipotente. Nadie ni nada nos puede hacer daño, estamos seguros en Él. Quiero animarte, mi querido amigo, a que seas miembro de una iglesia local. Quiero animarte, mi querido hermano, a que seas un miembro de compromiso con tu iglesia local. Que cuando pase esto puedas decir, de verdad, tengo mi iglesia, voy a congregarme, voy a tener compromiso con mi iglesia local. Y recordad siempre que el propósito de la iglesia local es que tengamos comunión con Dios, con nuestro Señor, y también comunión los unos con los otros. Quisiera orar por tu vida. Si estás tomando decisiones en esta mañana, la decisión de buscar una buena iglesia, la decisión de buscar al Señor en esta mañana, quiero orar para que Dios te ayude en esa decisión y para que en esta decisión encuentres la paz y el gozo que de repente hasta ahora no lo has encontrado, ni en las diversiones, ni en las grandes y fuertes emociones. Pero esa paz y ese gozo la puedes encontrar en nuestro Señor Jesús. Oremos. Señor mi Dios, te doy las gracias en esta mañana por tu palabra que podemos escuchar. Y te doy las gracias, Señor, que en esta mañana tú nos animas a tomar decisiones en relación a la iglesia. Padre, si he descuidado mi relación con la iglesia, pido que me perdones. Y pido, Señor, que me ayudes ahora a reconciliarme con mi iglesia local, para que de esta manera yo sea un miembro que aporte de manera positiva a mi iglesia. Y Padre, yo te pido que me ayudes en este nuevo compromiso que hago contigo. Gracias te doy por tu ayuda. Quiero decirte, mi amigo, que si en esta mañana has tomado la decisión de reconciliarte con Dios y reconciliarte con la iglesia local, entonces que puedas buscar una iglesia pasando todo esto de la cuarentena y puedas congregarte de manera fiel y ser una bendición también para otras personas. Bueno,